Muy buenos días, chicos. Bueno, vamos a empezar el cuarto bimestre y el tema a desarrollar es el aparato reproductor masculino, ¿sí? Con respecto al aparato reproductor masculino, como es un tema amplio, lo vamos a dividir en dos clases, ¿no? Entonces, en esta primera parte vamos a ver sobre todo los componentes, ¿no? Los componentes que forman parte del aparato reproductor masculino. Entonces, empecemos. Eh, bueno, la principal función del aparato reproductor en general es perpetuar la especie humana, ¿no? ¿Cómo se realiza este proceso de perpetuar la especie humana? Mediante la producción de gametos. Entonces, ya hemos desarrollado nosotros el aparato reproductor femenino, ¿sí? Entonces, sabemos que el aparato reproductor femenino produce unos gametos llamados óvulos. Igual en el aparato reproductor masculino, lo importante es producir estos gametos llamados espermatozoides, ¿no? Y que estos deben ser transportados hacia el aparato reproductor femenino. ¿Para qué? Para que ocurra la fecundación. ¿Ok? La fecundación, ustedes saben, lo mencionamos, ¿dónde ocurre? En las trompas de falopio, ¿no? Y la fecundación es la unión, ¿no? Del óvulo con el espermatozoide, y producto de esto se forma el huevo cigoto, ¿no? Y que luego este huevo cigoto viaja de la trompa de falopio hacia el útero y se implanta ahí en el endometrio, y ahí es donde se va a desarrollar en un tiempo aproximado de 9 meses. ¿Ya? Entonces, el objetivo es del aparato reproductor masculino producir espermatozoides y depositarlos, ¿no? En la vagina de la mujer para que vaya, haga su transporte por todos los órganos del aparato reproductor femenino, ¿no? De la vagina, va hacia el útero y luego se encuentra a nivel de las trompas de falopio, ¿sí? Pero hemos visto también de que a veces la fecundación no ocurre ahí, ¿no? No necesariamente, ocurre en otro lado. Y eso habla de embarazos ectópicos que por lo general siempre son fracasos, pues, ¿no? Fracasos porque no, en el lugar donde se ocurre esta fecundación, este huevo cigoto no tiene las condiciones, ¿no? Y el lugar adecuado para desarrollarse, ¿ya? Entonces, funciones, producción de espermatozoides y la producción del semen, pues el semen es una mezcla, ¿no? Una mezcla de líquido seminal y de los espermatozoides. Cuando hablamos del semen, hablamos de una mezcla, o sea, hay sustancias que son producidas, por eso, ¿quién las produce? Hay glándulas. Hay glándulas y que ellas también forman parte, glándulas anexas, que ellas también forman parte del aparato reproductor masculino, que lo vamos a ir viendo, ¿sí? Paulatinamente, ¿no? Acá es una visión, ¿no? Panorámica se podría decir interna, ¿no? Del aparato reproductor masculino, ¿no? Antes de ir a mencionar las partes. Como puedes ver, acá tenemos los testículos, ¿no? Hay una envoltura externa que ya también lo vamos a ver, que se llama escroto, que envuelve a los testículos, ¿no? Tenemos el pene, que es el órgano copulador masculino, ¿sí? También con sus distintas estructuras. Luego, internamente vamos a ver una serie de conductos, ¿no? Acá tenemos un órgano, bueno, esta es la vejiga urinaria. Acá hay órganos, glándulas, sobre todo glándulas. Esto, por ejemplo, es la próstata, ¿no? Acá tenemos las vesículas seminal, ¿no? Y hay otras glándulas que aportan y que ayudan a que se mezclen con los espermatozoides y se formen justamente ese líquido llamado semen, ¿sí? Que sale con la eyaculación, ¿ya? Esta es la manera general. También entender de que esta uretra masculina es más larga que de la femenina y cumple una doble función. Por acá sale la orina de la vejiga, ¿ven? Acá está el conducto, ¿sí? Vejiga urinaria, acá está, y se conecta, y también por ahí sale el semen. Obviamente en distintos momentos, ¿no? Pero cumple esa doble función, ¿ya? Es por eso que muchas infecciones que entran por este aparato reproductor pueden también ir y pueden afectar el aparato urinario, ¿ya? Entonces, el aparato reproductor masculino está formado por los testículos, que son las gónadas masculinas,
y las vías genitales, o sea, los testículos, ya sabemos, ya lo vamos a detallar, producen los espermatozoides. Pero estos espermatozoides tienen que viajar, pues, salir, ¿sí o no? No se van a quedar almacenados ahí. Entonces, por eso es que se habla de vías o conductos genitales. ¿Cuáles son? El epididimo, el conducto deferente y la uretra. Anexado a todo estos, ¿no? A estas gónadas y a estas vías o conductos genitales, hay glándulas anexas, como son la próstata, las vesículas seminales y las glándulas de Cooper, ¿ya? La función de cada una de ellas, todas en general, las tres, ayudan a formar el semen, que no solamente está compuesto de espermatozoides, tienen una mezcla, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver también más adelante. Y el órgano copulador, pues, ¿no? El órgano copulador, en el caso del hombre es el pene, en el caso de la mujer es la vagina, ¿sí? Habíamos hablado de estructuras análogas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los labios, ¿no? Tienen una función análoga a lo que hace por ejemplo, el prepucio, ¿no? En el caso eh, del hombre, ¿no? Entonces, hay estructuras análogas, ¿sí? Entonces, empecemos a hablar de cada uno de estos componentes, ¿ya? A ver, los testículos. Los testículos son dos glándulas ovaladas que se alojan en el escroto, que es la piel retráctil, la piel externa que envuelve, son las bolsas llamadas bolsas escrotales, ¿sí? Entonces, estas se encargan justamente de darle una cierta temperatura también a los testículos, ¿no? Que incluso es un poco más de la temperatura de equilibrio que es de 37 grados. En el caso de los varones, esa temperatura en esa zona pélvica está incrementada y que es una temperatura ideal para conservar los espermatozoides. ¿Sí? Por eso están protegidas y envueltas por esa piel retráctil. ¿Sí? Ahora, sucede que a veces en el proceso de la gestación, usted sabe de que los testículos tienen que descender hacia esas bolsas escrotales. Tienen que descender. Pero a veces sucede que eso no desciende. Se quedan en el abdomen los testículos. Y eso tiene un nombre. Cuando los testículos no descienden al escroto y se quedan a nivel del abdomen, eso se llama criptorquidia. Es una anomalía, ¿no? Una anormalidad que se puede presentar, ¿no? Y eso se llama criptorquidia, ¿ya? Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de alteraciones o enfermedades dentro del aparato reproductor masculino. Criptorquidia, ¿ya? Bueno, tienen forma ovoide, cada uno pesa entre 20 a 25 gramos cada uno. Bueno, ¿no? Eso es a nivel externo, ¿no? Ahora, si nosotros indagamos internamente, ¿sí? ¿No? Hacemos un corte interno de los testículos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que hay una serie de túbulos, o sea, si hacemos un corte así sagital en la mitad, y nos vamos a dar cuenta que hay una serie de túbulos internamente dentro del testículo. Estos túbulos son llamados los túbulos seminíferos. Y en estos túbulos seminíferos son justamente las que se encargan de formar los espermatozoides. A ver, si yo, por ejemplo, hago un corte, o sea, ¿no? Al testículo, veo los túbulos y yo indago en el microscopio qué hay en esos túbulos, voy a encontrar unas células llamadas las células de Sertoli. Estas células son justamente las que se encargan de esto, formar los espermatozoides. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se forman los espermatozoides? En los testículos, específicamente en los túbulos seminíferos. ¿Y cuáles son las células encargadas? Células de Sertoli. También los testículos se encargan de formar la hormona masculina llamada testosterona. ¿Ok? Entonces, llevamos dos funciones de los testículos. Producción de espermatozoides y producción de testosterona. Pero ahora, así como te dije de la célula de Sertoli, que está dentro de los túbulos seminíferos y estimula la formación de los espermatozoides,
Dentro de los testículos también hay unas células, llamadas las células de Leydig. Pregunta en los exámenes de admisión. Estas células de Leydig son las encargadas de producir la testosterona y es la responsable del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y estimula la formación de espermatozoides. A ver, miren muchachos, caracteres sexuales secundarios. Lo que están experimentando ustedes, o ya lo experimentaron en la pubertad, que empezó a los 12 años, otros empezaron a los 11. Igual que en las mujeres, los estrógenos, la progesterona estimula esto, ¿no? En caso de los varones, cambio de la voz, en la mayoría de los casos, eh, ensanchamiento de espalda, crecimiento del vello púbico, agrandamiento del pene, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo eso y comienza con la primera eyaculación, ¿no? Entonces, todos esos cambios es debido a esta presencia de estos hormonas, la testosterona, ¿no? Y ahorita en su sangre debe estar bien elevada la concentración de testosterona porque es la responsable de todos estos cambios en ustedes, ¿ya? Entonces, esa es la función del testículo, de los testículos, ¿sí? Formación de espermatozoides a nivel de los túbulos seminíferos, ¿no? Y específicamente a nivel de la célula de Sertoli, y también la producción de la testosterona a través de la célula de Ley. ¿Ya? Listo. Acá están. Miren, acá en esta imagen, como te dije, mira, internamente dentro de los testículos hay unos túbulos. Ahí es donde indago, en el microscopio voy a encontrar una célula. Las células Sertoli son las encargadas de producir los espermatozoides. Los espermatozoides. ¿Ya? Bueno, estos son ya aspectos eh, más específicos. Otra cosa que también dice, en la vida embrionaria se encuentran en la cavidad abdominal. Claro, cuando todos hemos sido embrión, porque hemos sido embrión, ¿sí? Nosotros hemos sido huevo, cigoto, embrión, feto y bebé. Esas son las cuatro etapas, ¿no? Ya. Cuando estamos en la etapa embrionaria, dice, los testículos están en la cavidad, en el abdomen, ¿no? Y en el séptimo mes aproximadamente descienden hacia dónde, hacia el escroto. O sea, esto debería ser normal. Al séptimo mes descienden, pero no descienden. Se quedan ahí. Y eso se llama criptorquidia, lo que le mencioné hace un momento. Ahora, generalmente, ya por una cuestión anatómica, el testículo izquierdo está un poco más descendido con respecto al derecho. A ver, los hombres que es normal, curiosidad y quieren conocer su cuerpo, van a notar esa diferencia, ¿no? Que el testículo izquierdo está un poco más descendido que el derecho. Profesor, ¿pero por qué? Es la estructura, o sea, es biológicamente, ¿no? Así está. No hay una explicación por qué es, pero hay esa tendencia, ¿sí? Profesor, pero usted me dijo también que el riñón derecho está más descendido que el izquierdo. ¿Por qué? Por ahí por el hígado, pues, ¿no? Pero en este caso no hay una razón, es biológico, es así. Por lo general siempre es así, ¿ya? No hay una explicación, ¿no? Entonces, vamos, ¿ya? Luego, estos son los túbulos seminíferos que, como les mencionaba, pues, ¿no? Lo que está dentro de los testículos. Mira, acá hay una imagen más detallada, ¿no? Acá está, ¿no? Dentro de estos túbulos seminíferos voy a encontrar los dos tipos de células, pues. Las células de Sertoli, ¿sí? Que se encargan de la producción de espermatozoides, estimula, y también las células de Leydig, que se encargan de producir los la testosterona, ¿ya? Bueno, espermatogénesis significa formación de espermatozoides, ¿no? Entonces, es un proceso lo que pasa. Hay espermatozoides inmaduros. Mira, esto es lo que se forma dentro de los túbulos seminíferos. Primero son espermatogonias, luego se llama espermatocito primario, luego espermatocito secundario, luego espermátida y luego espermatozoide. Entonces te das cuenta que pasan por un proceso de maduración. Inicialmente los espermatozoides que están ya dentro de este testículo son espermatozoides inmaduros. Cuando hablamos de espermatozoides ya hablamos de células maduras, listas para la fecundación. Listas, ¿no? Si te das cuenta, ya los espermatozoides tienen un flagelo. Acá no tienen ningún flagelo.
¿Me entiendes? Entonces van madurando tanto estructuralmente como funcionalmente. ¿Sí? Entonces pasan por un proceso de la espermatogénesis. Pasamos a las vías genitales. Las vías genitales son estas, ¿no? El epidídimo, el conducto deferente y la uretra. Entonces, una vez que se hizo la producción eh, de los espermatozoides, estos espermatozoides tienen que salir, pues, tienen que salir justamente de esas estructuras, ¿no? Sobre todo de los túbulos seminíferos y viajar. Ahora, ¿cuál es la siguiente estructura que sigue? El epidídimo, profesor, pero ¿cuál es el epidídimo? El epidídimo viene a ser aquella estructura que está acá. A ver, se los menciono, se los voy a mostrar. Este es el epidídimo. A ver, esto de acá. ¿Ven acá? Como una capuchita, ¿sí? Ese es el epidídimo. Profesor, ¿qué ocurre en el epidídimo? Ahí se almacenan temporalmente los espermatozoides. Se almacenan nada más. ¿Sí? Ahí se almacena, incluso dicen que ahí empiezan a madurar, porque cuando se producen los espermatozoides, son espermatozoides eh, inmaduros, ¿no? Entonces, ahí en el epidídimo, aparte que se almacena temporalmente, empieza la maduración de los espermatozoides. Entonces, esas son las dos funciones. Almacenamiento y maduración de los espermatozoides que todavía están inmaduros. Todavía no están listos. ¿Ok? Listo, seguimos. Luego viene el conducto deferente, ¿no? Se origina en el epidídimo y desemboca en la uretra. Profesor, ¿cuál es? Quiero una imagen. Acá está. Miren. Bueno, acá no se ve muy bien. Acá creo que lo podemos ver. Mm, mm. Acá está. Mira, este es el epidídimo y todo esto de acá es el conducto deferente. ¿Ves? El conducto deferente. ¿Cuál es su función? Transportar los espermatozoides desde el epidídimo ¿hacia dónde? Hacia la uretra. ¿Sí? Ese es el trabajo del conducto deferente. ¿Sí? Ese es el trabajo. ¿Ya? Transportar los espermatozoides desde el epidídimo hacia la uretra. Y luego la uretra ya vendría a ser la parte final. Pues ahora, en ese transporte desde el epidídimo hacia la uretra de los espermatozoides, ahí es donde van a actuar ¿quiénes? Las glándulas anexas. ¿Cuál es, profesor? La próstata, ahí participa las vesículas seminales y participan las glándulas. ¿Con qué? Con la producción de esas sustancias que se van a acoplar a esos espermatozoides y van a formar esa mezcla llamada semen. Entonces lo que sale ya por la uretra es semen y sale al exterior. ¿Sí? Entonces, por eso dice, conducto de evacuación de la vejiga y desemboco a los conductos. Claro, no solamente hemos dicho que la uretra masculina tiene esa doble función. Conducción de la orina y también la conducción del semen para la salida hacia el exterior. Ok, muchachos, hasta ahí vamos a dejar esta primera parte de este tema. ¿Ya? Nos vemos en una siguiente oportunidad.